Es triste ver por los medios de comunicación, por la televisión, por la radio, cuántos niños y cuántas personas están muriendo de hambre, especialmente en áreas como el África, que hay niños desnutridos, incluso que hay una fotografía por ahí que llama mucho la atención, que hay un niño desnutrido por morirse y hay un sopilote ya queriéndoselo comer. Es triste ver que la humanidad se esté muriendo de hambre. Pero aunque usted no lo crea, más seguro que muchos de nosotros también nos estamos muriendo de hambre. No hay comida. Y de eso se trata el Evangelio de este domingo, 21 de julio, de las lecturas que nos presenta la Santa Iglesia Católica para la Santa Misa. Para que usted vaya este domingo ya preparado, pues para escuchar un poco más o más del Evangelio en todas las misas del mundo, sintonice pues esta pequeña reflexión, hermano Mincho, de la parroquia Santiago Apóstol, Santiago Zacatepeques, Guatemala, en esta reflexión. Bienvenidos y espero que lo disfruten y sobre todo que al final pues hagamos conciencia de que muchos están muriendo de hambre. Oramos. Perfecto. Acompáñenme, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ilumínanos con tu palabra, ilumínanos con tu evangelio, Señor, para que pueda entrar en el corazón, especialmente de aquellas personas que son líderes, de aquellas personas que guían una comunidad, aquellas personas, Señor, que tienen pues una responsabilidad hermosa en nuestra Iglesia Católica, y que tu palabra, Señor, llegue a la mente y nuestro corazón para que lo pongamos en práctica. Padre, gracias en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. El Evangelio de este domingo 21 de julio, está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del 30 en adelante. Y les voy a leer una partecita. Dice, en aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les daba tiempo ni siquiera para comer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hace 8 días miramos en el Santo Evangelio, en las misas, cuando Jesús envía a predicar a los apóstoles de 12 en 12, ¿recuerda? Y que no llevaran ni mochila, o sea, ni morral, que no llevaran dinero, que no llevaran pan, que no llevaran comida. Y yo les decía que era un reto en ir a hablar de Jesús sin llevar nada. Únicamente en el corazón las palabras de Jesús de amor y de fe. Y los apóstoles se atrevieron a ir a predicar. Los apóstoles se atrevieron a ir a predicar y se fueron. Y ahora en el Evangelio de este domingo nos presenta la alegría de los apóstoles que regresaron
pues llenos de satisfacción porque sí resultó a lo que Jesús los había enviado. Resultó, o sea, impactante. Mucha gente se benefició de la palabra de Dios. Y dice el evangelio de este domingo que vamos a comentar, de que habían regresado y estaban contando todo lo que habían ido a enseñar. Jesús no solamente se compadece de los apóstoles, porque los apóstoles de seguro venían cansados, empolvados, caminaron 100 kilómetros, 150 kilómetros, caminaron y regresaron bastante cansados, y Jesús se compadece de ellos y les dice: vamos a un lugar solitario donde podamos ir a descansar un poco. Vamos a descansar un poco porque resulta que habían tantas las personas que buscaban a Jesús, que dice la palabra de Dios, y lo dice, no podían ni siquiera comer. Fíjense ustedes, no podían ni siquiera comer, no les daba tiempo ni siquiera para comer porque la gente los buscaba. Entonces se montaron en una barca y se fueron a buscar ese lugar solitario donde los 12 apóstoles y de seguro algunas mujeres, lógicamente incluyendo la Virgen María, se quedaron como quien dice, se iban a descansar, a un retiro, ¿verdad? Pero la gente, cuando partieron de la barca, se dieron cuenta para qué rumbo se iban Jesús. Y como no conocían muy bien el lugar, de seguro ellos van a ir a tal lugar donde pueden descansar. No. Y la gente se fue a pie rodeando el lago, y era una cantidad grande de personas que cuando Jesús llegó, ya las personas estaban ahí. Adiós descanso, adiós comidita tranquila. Ya la gente estaba ahí esperándolos. Y es impactante lo que nos habla el mismo evangelio de este domingo, que dice, cuando Jesús desembarcó, o sea, ya del otro lado, vio una numerosa multitud que lo esperaba, y dice, y se compadeció de ellos. Jesús se compadeció, quiere decir, se puso en lugar de ellos. Le dolió ver a Jesús tantas personas que lo buscaban. Ahora, esa es la pregunta. ¿Para qué lo buscaban? ¿Cuál era la necesidad de caminar tantos kilómetros para ir y llegar primero al otro lado del lago? Porque Jesús y los apóstoles se fueron en una barca. Pero en el caso de la gente no. En el caso de la gente no. Y cuando Jesús llega, se compadece de esa gente y dice, porque andaban, oigan muy bien, como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Uy. Dos cosas ve Jesús y por eso se compadece de ellos. Primero, dice que andaban como ovejas sin pastor. Las personas de aquel tiempo eran judíos, ¿no? ¿Y quiénes los tenían que alimentar? Pues para eso estaba Anás, Caifás, o sea,
el jefe de los jefes de los fariseos, que a la larga eran yerno y suegro, Anás y Caifás. ¿Dónde estaban entonces los doctores de la ley? ¿Dónde estaban entonces los escribas? ¿Dónde estaban los letrados? ¿Dónde estaban aquellas personas estudiosas de la Torá? ¿Dónde estaban aquellos maestros que se sentaban debajo de los árboles a predicar la palabra de Dios? ¿Dónde estaban? Como pastores, enseñándole al pueblo de Dios, especialmente en esta área que estaba Jesús, que era Galilea, que estaba aproximadamente a 150 kilómetros de donde estaban estos maestros de la ley. No cabe duda que verdaderamente esta gente no tenían pastores, o sea, no tenía quienes les enseñaban o les enseñaran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermanos, en ese tiempo los fariseos, los saduceos, los letrados, los escribas, los maestros de la ley, los doctores de la ley se estaban dedicando a una cosa: al negocio, a la captación del dinero, que era lo único que les importaba. Era lo único que les importaba, el dinero de las ofrendas, de las ventas de los artículos religiosos, del negocio de la fe. ¿Y qué les enseñaban a estas personas? A que aportaran más, a que aportaran más. A que la gente en aquel tiempo llevara Biblia y chequera. Momento, hermano Micho, a eso no me estoy refiriendo ahorita. Entonces las personas de aquel tiempo, la gente humilde, la gente sencilla, la gente pobre, no tenía instrucciones sanas de la palabra de Dios, de los pastores. Y aquí es donde Jesús entonces le da, ¿qué? Por compadecerse. Porque se da cuenta que los encargados de predicarle la palabra de Dios no estaban en predicar la palabra de Dios, estaban en negocios, estaban en conseguir dinero, estaban en conseguir riquezas, en manipular la gente. ¿Qué razón tiene la primera lectura de este domingo? ¿Qué razón tiene la primera lectura de este domingo? Y usted me va a decir, hermano Mincho, fíjese que esta palabra de Dios como que va dirigido a ciertas personas de otras iglesias, de otras sectas que se aprovechan del pueblo de Dios sacándole únicamente el dinero. Pues fíjese que lastimosamente ellos no nos están viendo en este momento. Ni lo van a ver porque esta es una transmisión católica 100%, ¿no? Ni van a ver esta transmisión. Entonces, ¿a quién va dirigido la palabra de hoy, Dios? Hermano. Pues a los que tienen a su cargo un grupo de la Iglesia Católica. Los movimientos, las hermandades, las cofradías, las comunidades. Ay, Dios mío, perdónenme lo que voy a decir. Las parroquias, las diócesis, las arquidiócesis. A ellos va dirigido esta palabra de Dios. Y también a los coordinadores de grupos. De un grupo de alabanza, de un grupo de oración, de un grupo de teatro, de un grupo de alabanza. Oiga lo que dice la palabra de Dios en la primera lectura,
en la primera lectura, que está tomado del profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo del 1 en adelante. Atención, hermano coordinador. Atención, hermano encargado de un grupo de la Iglesia Católica. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Wow. Este ay también se dirige mucho Jesús a los fariseos. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Ay de ustedes, fariseos sepulcros blanqueados. Eran pastores, eran líderes, eran coordinadores, eran guías del pueblo y sin embargo se olvidaron de hacer su misión de alimentar la palabra a las personas de la palabra de Dios. Y creo que es muy cierto, Señor, es muy cierto. Muchas comunidades hoy ya no se dedican a alimentarse de Dios, sino que se dedican más a celebrar fiestas. Ya viene el aniversario, qué comida vamos a dar, qué grupo vamos a traer, a qué predicador vamos a traer, qué adornos vamos a poner. Y se les olvida que el centro de las actividades dentro de la iglesia se llama Cristo Jesús. Navidad. Navidad es más de estrenos, tamales, convivios, fiestas, incluso posadas. Pero nadie asiste ahora tristemente al novenario del Niño Jesús. Nadie está en vigilia espiritual en la noche del 24 y más el 25, que es el nacimiento de Jesús. Ni siquiera vamos a misa. Entonces el pueblo desconoce todo esto. ¿Por qué? Como dice la palabra de Dios, ay de ustedes pastores o ay de ustedes coordinadores que dispersan, dice, y que dispersan. ¿Qué hacen? Pues dispersar quiere decir que no los atienden bien, la gente se va por otro lado, la gente está distraída, la gente se aleja de la iglesia. Pero que no vaya a cometer un error un hermano del grupo, porque ahí va la disciplina. Dice el Señor Jesús que hay que disciplinar. Se olvidan que hay que combatir el pecado, pero salvar al pecador. Entonces la primera lectura dice, por eso así les habla el Señor Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas. Y no las han cuidado. Wow. Y no las han cuidado. Yo sé que algunos dirán, ay hermano, este tema está bien para mi coordinador, ¿verdad? Hermano, yo sé que está bien para la persona que nos guía, pero también va para los padres de familia que tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a las cosas de Dios. También va para la mamá, que también es la pastora de la casa, la pastorcita de la casa, hablando de los guías espirituales. Recuérdense que la iglesia, el hogar es la iglesia doméstica. El hogar es la iglesia doméstica. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Y no las han cuidado. Hermano, yo sé que me van a decir, hermano, pero fíjese que nosotros les hacemos su aniversario, pero fíjese que les traemos su predicador, pero fíjese que les ponemos su grupo de alabanza, pero fíjese, pero ¿qué tal van en el perdón? ¿Qué tal van en el amor? ¿Qué tal van en la comprensión? ¿Qué tal van en la compasión? ¿Qué tal van en la caridad? ¿Qué tal van en la misión del grupo? Hermano, muchas veces los grupos se reúnen solo para
los efectos espectaculares del Espíritu Santo y cantamos y gritamos y ahí estamos. Y el amor al prójimo, y el amor a las viudas, y el amor a los necesitados, y el amor a los que tienen hambre. ¡Wow! Sigue que conste que estoy leyendo la primera lectura, por favor, no decir, hermano Mincho, ¿de dónde se lo está inventando usted? Estoy leyendo la primera lectura de este domingo. Y dice, yo mismo, oiga muy bien, yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y los volveré a traer a sus pastos para que así crezcan y se multipliquen. Oh. Así crezcan y se multipliquen. Esto, hermanos, tiene un mensaje bastante profundo. Crecer en la fe. Miramos a un pueblo católico. Bueno, no hay que generalizar, no hay pastores. Y cuando digo pastores me refiero a los sacerdotes, a los catequistas, a los coordinadores, que sí se preocupan por alimentar su pueblo espiritualmente. Es que, hermanos, fíjense que la iglesia, las reuniones de la iglesia católica son reuniones espirituales, son reuniones religiosas, no sociales. No sociales. Está bueno que compartamos de vez en cuando, pues, una comidita. Perfecto, pero a veces le damos más tiempo, en primer lugar a la comida material que a la comida espiritual. Los coordinadores no estudian, no saben profundizar la Biblia, y los cantos a veces están fuera de la liturgia, pero ahí vamos. Jesús dice, yo mismo tomaré a mi pueblo, porque los pastores no le están haciendo, no les están dando lo que necesitan. Dice la primera lectura, les pondré entonces pastores, que los apacienten. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Wow. ¿Qué hizo Jesús con los que guiaban el pueblo de Israel, en ese caso Palestina, cuando vino Jesús? ¿Qué hizo con Anás, con Caifás, con toda esa partida porque eran ladrones, de maestros de aquel tiempo? Los quitó, los sacó, los echó del templo. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Les dijo directamente a los fariseos. Hoy. Y en este caso, ¿quién es el que les predica a estas personas en el Santo Evangelio? El mismo Jesús les predica. Pero también lleva a los nuevos pastores, a los nuevos gobernantes de la Iglesia Católica, Pedro y los apóstoles. ¡Wow! Fuera Caifás, fuera Anás, fuera fariseos, fuera saduceos, fuera. Ahora aquí está Pedro, el primer papa. Ahora aquí está Santiago como obispo. Ahora aquí está San Juan, Bartolo. Nuevos pastores. Señor, ¿cómo apartaste
tú a los maestros de la ley, a los letrados que sabían leer, a los escribas que sabían escribir, y pusiste a un Pedro que era pescador, que tenía sus manos todas callosas por la sal del mar? ¿Cómo los pusiste a predicar? Es que a veces no se trata de tanto conocimiento, se trata de tanto amor al prójimo. Todo líder de la Iglesia Católica, todos los que nos animamos a hablar de la palabra de Dios, tenemos que tener lo que los apóstoles llevaron de dos en dos: hablar de Cristo, tener fe, hablar de la salvación de Jesús aquí en la tierra. De eso se olvidaron los fariseos. Ni siquiera hablaron de la salvación de Jesús. Ellos hablaban más de las ofrendas. Jesús entonces presenta en este evangelio a los nuevos pastores: Pedro, Santiago, Juan, hasta el mismo Judas. Y ya vieron ustedes cómo regresa esta gente, digo gente, los apóstoles, cómo regresan llenos de grandes testimonios que se fueron de dos en dos. Señor, vimos tus maravillas, Señor, vimos tus milagros. Y algo muy importante de aquí: por primera vez la palabra de Dios se predica a las personas. Porque todos los maestros de la ley y los sacerdotes, la gente los buscaba en el templo, donde estaban sentados ahí hablando de la palabra de Dios. Jesús es un predicador itinerario y empieza en Galilea. A veces nuestras predicaciones nosotros decimos, tiene que salir de la iglesia, y Jesús no sale del templo, Jesús viene de lejos para el templo. ¿A qué nos lleva esto? A que las personas que están lejos de la iglesia son los que necesitan la palabra de Dios. Y se lo vuelvo a repetir, hermano coordinador. Las personas que están lejos de la iglesia son los que necesitan la palabra de Dios. No tanto ya los que están dentro y dentro y dentro y dentro. A la larga es un compadrazgo, es una amistad que no los queremos perder, ¿no? Cuando un hermano de la comunidad se aleja y ahí lo visitamos y le llevamos comida y le llevamos de todo. Pero los que nunca llegan a la iglesia, ¿qué? Jesús nos da un claro ejemplo de la misión. Empieza de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Galilea. Galilea. Jesús entonces, en el evangelio de este domingo 21 de julio, dice la palabra de Dios: cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo esperaba y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Se puso a enseñarle muchas cosas, lo que la gente necesitaba. Entonces, no solamente las personas del África o los niños que miramos desnutridos en la televisión, que no tienen nada que comer y cuando se mueren, pues los opilotes o los cuervos se los comen. Ahora hay mucha gente en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestras colonias, que está desnutrida de la palabra de Dios. ¿No les llega? ¿No les llega? ¿A quiénes les llega la palabra de Dios, entre comillas? A los que están en los grupos. Ellos sí comen. Pero los que están lejos de Dios andan como ovejas, sin pastor y sin ser alimentadas muy bien.
Oigamos un pedazo, un breve trozo de lo que nos dice la segunda lectura de este domingo. Efesios 2:13. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Oh. Los que estaban lejos tienen que estar cerca porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz por todos, no solamente por los que ya están en la iglesia, sino por los que están en malos caminos. ¿Qué tal los que están en la cárcel? ¿Qué tal los que están en los vicios? ¿Qué tal los que están en las drogas? ¿Qué tal aquellas hermanas que están en la prostitución? ¿Qué tal aquellos jóvenes que están en pandillas? ¿Qué tal si los empezamos y les empezamos a hablar? Empecemos por los medios de comunicación, estas redes sociales. Empecemos. Porque Él, dice San Pablo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Oh. O sea que Jesús no vino solo a los judíos, como que dice, estos son los míos. Así, no los vayan a tocar, por favor. Él hizo de los judíos y los no judíos. ¿Qué quiere decir esto para el tiempo de ahora? Pues los que son de la iglesia y los que no son de la iglesia. Por eso murió Cristo Jesús. Él, dice, destruyó en su propio cuerpo la barrera que lo separaba, lo separaba. O sea, antes Dios o Yahvé solo era para los judíos. Solo era para los judíos. Ay, los demás que se mueran con sus otros dioses, ¿verdad? Ay, Roma con sus dioses que se mueran ahí, ¿verdad? No. Dice la segunda lectura que Él con su propio cuerpo, o sea, en la cruz, dice, destruyó la barrera que los separaba. O sea, Cristo no solamente es para los judíos, ahora es para todos. O sea, Cristo es para todo el mundo. No solo para los que estamos encerrados en una comunidad o una iglesia. Él abolió, o sea, quitó la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo, como Dios por medio de la cruz, donde dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes los que estaban lejos como los que estaban cerca. Oh. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura. ¡Wow, hermanos! Iglesia es un llamado de atención para nosotros. Y cuando digo iglesia no me refiero solo al Papa, a los sacerdotes, a los obispos, a las monjas. Me refiero a usted, coordinador. Me refiero a usted también que es miembro de una comunidad que no sale a evangelizar, que no habla de Dios en la calle. Mire, lo que decíamos hace 8 días, ¿verdad? A veces vamos en el bus y cuando tenemos una persona a la par y le decimos, está cara la vida, va usted. Está cara la vida. Viera que los tomates, ¿a cómo están usted? Y somos católicos misioneros. Y asistimos a la parroquia. Y somos parte de un grupo de alabanza. Y somos parte de un grupo de oración. Y somos parte de un grupo de la parroquia. Somos de una hermandad.
y en el bus hablamos del tomate, ¿no? Viera la violencia, va usted. Viera la violencia, usted está terrible, está la cosa. Mire usted que el gobierno no hace nada, va usted. El gobierno no hace nada. Hermanos, realmente el evangelio de hoy nos hace reflexionar. Y caemos al salmo de este domingo que... ¿Sabe cuál es el salmo de este domingo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Wow! El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hará reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Y así continúa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es hermoso, es hermoso. Jesús iba sin comer, sin descansar. Y cuando ven ese pueblo que necesita Jesús, necesita palabra de Dios, necesita amor, necesita consuelo, se olvidan de su comida, se olvidan de su descanso, de sus hamacas, de sus piscinas, y siguen llevando la palabra de Dios. Uy, hermano, el evangelio de hoy es hermoso. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Misión para los católicos entonces. La iglesia no es un grupo sociable para ir a compartir nada más. Al contrario, es un grupo espiritual religioso para hablar de Cristo, no solo a los de la iglesia, a los que están fuera. Hoy Jesús le llama la atención a los pastores, o sea, a los encargados de cada grupo, de cada ministerio. Para finalizar, quisiera resumirles este evangelio con un canto. Y es que lo hemos escuchado en las comunidades, lo hemos escuchado. Mire, escuche pues. Pasa el animador o el coordinador. Hay algunas personas nuevas que vinieron el día de hoy o que hayan venido por primera vez. Por favor, levanten la mano. Y por ahí hay uno que otro que lo llevaron a la fuerza y más o menos levanten la mano. Muy bien, hermano. Le vamos a dar la bienvenida y empezamos todo. Fue Jesús que te invitó a venir. Exacto, esa es la verdad. Fue Jesús quien los invitó a venir porque usted no fue. Porque la comunidad no fue. Fue Jesús que tuvo que ir a invitarlos a sus casas, en su pecado, en su mala vida, para que vinieran a la comunidad, porque el grupo no fue, porque la comunidad está muy ocupada arreglando aniversarios, atendiendo problemas de ustedes, de ellos mismos, y que nunca sale a evangelizar. Entonces, ¿fue Jesús que te invitó a venir? Sí, hermano, fue Jesús, porque la comunidad y más los líderes no le enseñan a los católicos a ir a misionar. Yo sé que el evangelio de este domingo es un poco durito para ciertas personas. Y a mí, pues, me querrán tirar zapatazos, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Compártalo, hermano. Compártalo. Porque una iglesia que no evangeliza no es iglesia. Porque un católico que no misiona no es un católico. Porque un cristiano que no hable de Cristo no es un cristiano. Porque un grupo de la iglesia que no salga a predicar es un grupo sociable, deportivo, político.
pero no cristiano. Que el Evangelio de hoy nos abra la mente y que nos dé un poco de vergüenza como Jesús, aguantando hambre, sin descansar, predicó. Y que los católicos tengamos conciencia de esto. ¿Me permite, hermano coordinador, orar por usted? Por favor. ¿Me permite, hermanos católicos, orar por usted? Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tu palabra es hermosa, Señor. ¿Cuánto, Señor? Pues nos alegramos de escuchar tu palabra, pero somos un poco egoístas, Señor. Solo la escuchamos, pero no la multiplicamos. ¿Cuántos, Señor, decimos, mi Señor cambió mi vida? Sí, pero el de la par no ha cambiado su vida. Y no vamos a hablarle del Señor. Señor, bendice a aquellas personas que nos hablaron de Cristo para que nosotros estemos en la iglesia hoy. Y bendícenos a nosotros que vamos a hablar de ti para que esas personas se acerquen también. Qué ejemplo el que nos das hoy, Señor. Ya no comiste, ya no descansaste. Los apóstoles venían cansados, ya no comieron, ya no descansaron. Siguieron predicando. Señor, anima a nuestra iglesia católica en todo el mundo, que despierte más. Anima a aquellos, Señor, que han perdido la visión como la perdieron los fariseos en aquel tiempo. Y por eso el pueblo andaba sin pastor. Y por eso, Señor, era una aguantadera de hambre de tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente les doy las gracias por estar en sintonía de esta pequeña reflexión que hago cada 8 días. Por favor, compártalo. Y quiero decirles que para extender más el reino de los cielos, aquí arribita de su Facebook, si usted no me ha puesto seguir, hágalo por favor, póngale ahí, púchele ahí, seguir para que cada vez que haya compartimiento del Evangelio, usted le llegue la notificación y usted lo pueda ver. Por hoy, muchas gracias, les agradezco a todas las personas que me escriben. Sí, yo leo los mensajes, a veces no me da un poco de tiempo de contestarles, pero sí leo los mensajes. Y también, ¿saben una cosa? Le quiero pedir un favor. Quisiera que orara por mí, porque yo soy una persona como usted. También tengo mis problemas, mis debilidades, y necesito hoy más que nunca que ore por mí. Que Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, un amigo de ustedes, hermano Mincho, Parroquia Santiago, Zacatepeques, Guatemala, les dice hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga y que les dé muchas cosas buenas.